Buenos días, maestra. El día de hoy voy a exponer la evaluación final del taller de investigación 2. El título de mi investigación es Depresión en adultos mayores de un Centro de Desarrollo Integral de la Familia. De Lima, 2025. Mi nombre es Vladimir Joseph Espinosa Gamarra y el área es clínica. Planteamiento y formulación del problema. La variable de mi estudio es la depresión, y como dato tenemos que la depresión en los últimos años ha incrementado exponencialmente, afectando de manera desproporcionada a la población más vulnerable, como son los adultos mayores. La OMS estima que para el 2030 uno de cada 6 personas tendrá más de 60 años. Sustento teórico. Palacio y otros autores definen que es un trastorno mental caracterizado por melancolía, desinterés, culpa, baja autoestima, alteraciones del sueño, falta de apetito, fatiga, dificultad para concentrarse y pérdida del deseo sexual. Puede ser recurrente o prolongado y en casos graves llevar al suicidio. La teoría cognitiva de Beck señala que los principales indicadores sobre nuestra percepción son emocionales y afectivos, originados por procesos cognitivos. Destaca la persistencia de pensamientos negativos que distorsionan la percepción del individuo. En la teoría de Albert Ellis, sugiere que las expresiones como tiene que, debería o debe son percibidas como catastróficas, generando condiciones y emociones negativas como depresión, ira, ansiedad o culpa, lo que afecta el comportamiento del individuo. La teoría de Watson postula que la ausencia de recompensas y la presencia de críticas influyen en la depresión. Los estímulos no verbales del entorno, como los de los familiares o amigos, pueden reducir la energía y motivación del individuo, afectando sus actividades diarias. Bueno, dado mi variable y el sustento teórico, el problema general de mi investigación es cuál es el nivel de depresión en adultos mayores de un Centro de Desarrollo Integral de la Familia de Lima 2025. Y como problemas específicos tenemos cuál es el nivel de depresión según el sexo. El problema específico 2, cuál es el nivel de depresión según el estado civil. Y el problema específico 3, cuál es el nivel de depresión según la edad. Objetivos. Mi objetivo general es determinar los niveles de depresión en adultos mayores de un Centro de Desarrollo Integral de la Familia de Lima 2025. Mis objetivos específicos son: 1. Identificar los niveles de depresión según el sexo en adultos mayores. Identificar los niveles de depresión según el estado civil. Y 3. Identificar los niveles de depresión según la edad. Justificación e importancia. Como justificación social es conocer la situación actual de la depresión en adultos mayores. Esto va a contribuir con evidencia sobre la magnitud de dicho trastorno y permitirá darle importancia adecuada para generar un entorno donde los adultos mayores puedan vivir dignamente, con acceso a servicios de salud mental y lograr el bienestar emocional. Justificación teórica. El presente estudio contribuirá a la revisión de las diferentes teorías a profundidad y vigentes sobre la depresión, así como la incidencia que tiene en las personas de tercera edad, que es una población vulnerable al cual se le da poca importancia cuando padecen estos trastornos. Justificación metodológica. Se justifica a nivel metodológico porque se aplicará un cuestionario estandarizado que permitirá determinar el nivel de depresión en las personas de la tercera edad. Este instrumento garantiza la confiabilidad y la validez del presente estudio. Y como importancia, este estudio es importante porque busca atender un problema creciente que afecta a un sector particularmente vulnerable de la población, que son los adultos mayores. En el Perú, este grupo etario experimenta múltiples cambios biopsicosociales que pueden desencadenar trastornos afectivos como la depresión, condición que muchas veces pasa desapercibida o es subestimada por el entorno familiar y social.
Además, a través de esta investigación se busca visibilizar la magnitud de este problema en un contexto específico, permitiendo así una aproximación empírica y contextualizada a una problemática que afecta al bienestar integral de los adultos mayores. Hipótesis. Como hipótesis general tengo, existen niveles altos de depresión en adultos mayores de un Centro de Desarrollo Integral de la Familia de Lima, 2025. Y como hipótesis nula tengo que no existen niveles altos de depresión en adultos mayores de un Centro de Desarrollo Integral de la Familia de Lima, 2025. Como hipótesis específica tengo, primero, los niveles de depresión varían según el sexo en adultos mayores. Como hipótesis específica 2 tengo que los niveles de depresión varían según el estado civil. Y como hipótesis específica 3 tengo que los niveles de depresión varían según la edad en los adultos mayores. Variable. La variable de estudio es la depresión. La conceptualización de la variable es un estado de ánimo acompañado de una pérdida de interés o del placer en casi todas las actividades por las que antes se solía disfrutar, presentándose además insomnio, pérdida de sueño y fatiga. Estos síntomas permanecen a menos 2 semanas, aunque pueden prolongarse durante meses. Dimensiones. Es unidimensional y los indicadores son 15. Y la escala de medición es ordinal, donde ausencia va de 0 a 4, leve de 5 a 8, moderado de 9 a 11 y grave de 12 a 15. Antecedentes del problema. Antecedentes internacionales. En México, Pérez y otros autores realizaron un estudio denominado Grado de depresión y su asociación con la funcionalidad del adulto mayor en las actividades de la vida diaria. En este estudio se encontró que la depresión era mayor en el sexo femenino que en el masculino y que a mayor edad la depresión era más común. En Colombia, Alpi y otros autores realizaron un estudio denominado Calidad de vida, resiliencia y depresión en adultos mayores de Montería. Se encontró que la mayoría de personas de la tercera edad presentan algún grado de depresión. En Cuba, Pomares y otros autores hicieron un estudio llamado Relación entre el funcionamiento familiar, ansiedad y depresión en adultos mayores, donde encontraron que el 76% presentó depresión moderada, el 70% y 30% tenían nivel de ansiedad en nivel medio y alto respectivamente. En México, Francés y otros autores realizaron un estudio denominado Depresión, consumo de alcohol y calidad de vida en el adulto mayor con diabetes tipo 2, donde encontraron que el 28% tenía algún grado de depresión y mostró asociación con la peor calidad de vida. En Ecuador, Ligisupa y otros autores realizaron un estudio llamado Niveles de depresión en adultos mayores atendidos en un hospital de segundo nivel. Se encontró que el 35% tenía depresión leve y el 11% depresión establecida. Antecedentes nacionales. En Arequipa, Álvarez en el 2024 realizó un estudio llamado Prevalencia y factores asociados a depresión en pacientes geriátricos hospitalizados en los servicios de medicina interna y cirugía general del Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa, donde encontró que el 62% presentaba síntomas de depresión leve y establecida. En La Libertad, Obando y Rafael en el 2024 realizaron un estudio llamado La depresión como variable moderadora en la violencia interfamiliar y el sentimiento de abandono en adultos mayores de Trujillo. Se encontró que la depresión influye en la violencia familiar y el estado de abandono. En Lambayeque, Gil y Acosta en el 2023 realizaron un estudio llamado Calidad de vida y depresión del adulto mayor diagnosticado con diabetes. Se encontró que las personas de la tercera edad del género femenino presentaron mayores síntomas depresivos entre leve y moderado y tienen edades entre 71 a 80 años. En Piura, Morales y Ribalja realizaron un estudio de prevalencia de depresión y desesperanza en adultos mayores de un establecimiento penitenciario en Piura. Se encontró que el 32%
el 50% y 17% tienen depresión leve, moderada y severa respectivamente. En Tacna, Choque en el 2021 realizó un estudio llamado La depresión del adulto mayor en el contexto de COVID, donde encontró que del total el 65% presentan depresión leve y 13% depresión establecida. En antecedentes locales. En Lima, Ordóñez y Requena en el 2024 realizaron un estudio llamado Asociación entre el grado de fragilidad y síndrome depresivo en los adultos mayores durante la pandemia por COVID. Se encontró que el 79% eran personas frágiles y tenían mayor probabilidad de padecer depresión. En Lima, Huerta y Rivera en el 2023 realizaron un estudio llamado Abandono familiar y depresión de los adultos mayores del programa Taitahuasi, Centro Materno Infantil Santa Luzmila. En los resultados se encontró que el 46% tenía depresión moderada, el 30% leve y el 26% grave. En Lima, Tapara en el 2023 realizó un estudio llamado Factores biopsicosociales y depresión en adultos mayores en un centro de atención residencial de larga estancia en Lima. Se encontró que la edad y la pobreza tienen un vínculo significativo en la depresión. Y por último, Ponce y Torres y otros autores en el 2020 realizaron un estudio llamado Prevalencia y factores asociados a sintomatología depresiva en adultos mayores del Centro de Salud Micaela Bastidas, donde encontraron que más de la mitad tenía síntomas depresivos y los factores vinculantes fueron no tener estudios básicos y no tener trabajo. Bases teóricas. Osamis y otros autores definen que esta condición psicológica se distingue por un estado emocional de profunda melancolía. Los afectados frecuentemente experimentan sensaciones de desamparo, inutilidad y remordimiento, acompañadas de una perspectiva pesimista sobre el futuro. Moreno, en el 2023, dice que el trastorno depresivo en adultos mayores es una condición recurrente con características propias, influida por factores como la salud, el entorno, la función mental, la residencia en centros asistenciales y aspectos sociales y demográficos como el estado laboral y conyugal. Romani en el 2021 nos da 3 tipos de depresión, 3 niveles de depresión: leve, moderada y grave. La leve presenta síntomas mínimos como tristeza ocasional o alteraciones menores del sueño, sin afectar el funcionamiento diario. Moderada es cuando los síntomas son más intensos, con afectación funcional, pérdida de interés en relaciones, alteración en sueño y alimentación, pensamientos de desesperanza, aunque mantiene algo de funcionalidad. Requiere medicación en dosis moderadas. Y grave presenta síntomas fuertes, graves, como ideas suicidas, aislamiento, incapacidad para su autocuidado y posibles síntomas psicóticos, afectando por completo la vida. Requiere hospitalización para un tratamiento intensivo. Método, tipo y nivel de investigación. Método y alcance. El enfoque de mi investigación es cuantitativo. El tipo de investigación es básica. Su nivel es descriptivo. El diseño de la investigación es no experimental de tipo transversal. Población y muestra. La población que yo he tomado es a la totalidad de adultos mayores del Centro de Desarrollo Integral de la Familia de Lima. Está conformado por 40 individuos. Y para tomar mi muestra he tomado los siguientes criterios de inclusión, que son adultos mayores que asisten, adultos mayores que están dispuestos a participar y adultos mayores que hayan firmado el consentimiento informado. Y los criterios de exclusión son adultos mayores que no asisten al centro, adultos mayores que estén enfermos o indispuestos y adultos mayores que manifiesten no estar de acuerdo con el estudio. Tomando estos criterios, mi muestra queda en 37 individuos, quienes son los que asisten diariamente al centro y no faltan. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Bueno, tengo el consentimiento informado y
a la escala de depresión geriátrica de Jez-Savage, que la adaptación acá en Perú fue hecho por Carrero y Chávez en el 2020. Resultados. Niveles de depresión en adultos mayores. Los resultados de las pruebas que yo he realizado arrojaron que el 59,46% de los adultos mayores tienen ausencia de depresión, seguido del 37,84% que tienen depresión leve y ninguno tiene depresión moderado. Y por último, solo el 2,7% tiene depresión grave, que es equivalente a 1. Niveles de depresión según el sexo en adultos mayores. Se puede apreciar en la imagen que los adultos mayores de sexo masculino presentan los siguientes niveles de depresión. El 27% tiene ausencia de depresión. El 13,51% tiene depresión leve. Ninguno tiene depresión moderada y solo el 2,7% tiene depresión grave. Asimismo, los adultos mayores del sexo femenino presentan los siguientes niveles de depresión. El 32,43% tiene ausencia de depresión, el 24,33% tiene depresión leve y ninguno tiene depresión moderada ni grave. Niveles de depresión según la edad. Se puede apreciar en la imagen que de entre el 60 al 69 años, los adultos mayores que tienen en ese rango de edad solo tienen ausencia de depresión y representa el 10,81%. Los adultos mayores que tienen entre el 70 y 79 años, el 16,22% tienen ausencia de depresión. Y la misma cantidad tiene depresión leve. Los de entre 80 a 89 años, el 32,43% tiene ausencia de depresión, seguido del 18,99% que tiene depresión leve y el 2,7% tiene depresión grave. Y por último, los de 90 años a más solo tienen depresión leve y representa al 2,7%. Niveles de depresión según el estado civil. En la imagen se puede apreciar que los adultos mayores solteros solo tienen ausencia de depresión y representa el 2,7%. De los casados, el 29,73% tiene ausencia de depresión y el 13,51% tiene depresión leve. De los viudos, el 21,62% tiene ausencia de depresión, la misma cantidad tiene depresión leve y el 2,7% tiene depresión grave. De los divorciados, el 5,41% tiene ausencia de depresión y el 2,7% tiene depresión leve. Discusión de resultados. Hipótesis general. Mi hipótesis general fue: existen niveles altos de depresión en adultos mayores. Y mi hipótesis nula fue: no existen niveles altos de depresión en adultos mayores. Bueno, mis resultados evidenciaron que no existen niveles altos de depresión en los adultos mayores, ya que la mayoría no presenta sintomatología depresiva o solo exhibe signos leves. Específicamente, el 59,49% de los adultos mayores no muestra síntomas. El 38,84% presenta un nivel leve y únicamente el 2,7% manifiesta depresión grave. La baja prevalencia observada podría ser influenciada por el entorno institucional del centro, donde se promueve la integración, la participación activa y el acompañamiento social, factores que, según la teoría de refuerzo positivo de Lewinson, actúa como elementos protectores contra la sintomatología depresiva. Hipótesis específica 2. Hipótesis específica 1. Los niveles de depresión varían según el sexo en adultos mayores. Los resultados determinaron que no existe una relación directa y consistente entre el sexo y el nivel de depresión. Se observó que tanto hombres como mujeres presentaron principalmente niveles de ausencia o leves de depresión, sin evidencias claras
de diferencias significativas. Aunque se registró un caso de depresión grave en un adulto mayor varón y un mayor número de casos leves en mujeres, estas variaciones no son suficientemente marcadas. Este resultado difiere con lo reportado por Torres y Torres en el 2023, quienes indicaron que las mujeres presentan mayor prevalencia depresiva. No obstante, el entorno social y los vínculos afectivos podrían estar amortiguando dicho riesgo en la población femenina del centro evaluado. Hipótesis específica 2. Los niveles de depresión varían según el estado civil. Los resultados muestran que sí existe relación. Se evidenció una mayor proporción de síntomas depresivos entre los adultos mayores viudos, seguido de los casados. En contraste, los solteros y divorciados registran niveles más bajos. Este patrón es coherente con lo reportado por Erazo y Force, quienes señalaron que la viudez y la falta de compañía constituyen factores de riesgo para el desarrollo de depresión en la tercera edad. Desde la perspectiva de la teoría cognitiva de Beck, la pérdida de una figura significativa puede reforzar esquemas negativos sobre el yo, el mundo y el futuro, favoreciendo la aparición de síntomas depresivos. Y mi hipótesis específica 3 era: los niveles de depresión varían según la edad en adultos mayores de un centro de desarrollo integral de la familia. Los resultados también muestran que sí existe relación. Se identificó una tendencia creciente a medida que aumenta la edad cronológica. Los adultos mayores de entre 60 a 69 años no presentaron síntomas de depresión, mientras que los de 80 años a más concentraron los casos de depresión leve y grave. Esta relación se alinea con los hallazgos de Pérez y otros autores y Ligisupa y otros autores, quienes identificaron que la edad avanzada incrementa la vulnerabilidad emocional. Esto puede explicarse desde un enfoque biopsicosocial, considerando la progresiva pérdida de autonomía, salud física, redes de apoyo y sentido de propósito, elementos que según Moreno impactan negativamente en la salud mental de la población geriátrica. Conclusiones. Se concluye que no existen niveles altos de depresión en los adultos mayores del Centro de Desarrollo Integral de la Familia de Lima. La mayoría de participantes presenta ausencia de sintomatología depresiva o únicamente síntomas leves, y solo un pequeño porcentaje presenta un nivel grave de depresión. No se registraron casos de depresión moderada. Con relación al sexo, tanto hombres como mujeres presentan principalmente niveles de depresión ausente o leve, aunque se encontró un caso de depresión grave en un varón y mayor porcentaje de depresión leve en mujeres, las diferencias no fueron significativas, por lo cual se concluye que el sexo no influye de forma determinante en los niveles de depresión dentro de la muestra estudiada. En cuanto al estado civil, se observó una mayor presencia de síntomas depresivos en adultos mayores viudos, quienes registraron casos de depresión leve y grave. Por tanto, se concluye que existe una relación entre el estado civil y los niveles de depresión, siendo la viudez un factor de mayor vulnerabilidad. Con respecto a la edad, se identificó una tendencia creciente a la depresión a medida que aumenta la edad. Los adultos mayores de entre 60 y 69 años no presentaron síntomas depresivos, mientras que los de entre 80 a 89 años concentraron la mayoría de casos leves y el único caso grave. En consecuencia, se concluye que la edad influye en la presencia de síntomas depresivos, siendo la mayor afectación en las edades más avanzadas. Recomendaciones. 1. Fortalecer las intervenciones preventivas de salud mental del centro, especialmente dirigidas a adultos mayores de mayor edad y en condición de viudez. Se sugiere implementar programas de apoyo emocional, acompañamiento psicosocial y actividades grupales que refuercen el sentido de pertenencia, autoestima y bienestar emocional. Establecer alianzas con psicólogos y profesionales de salud mental para la atención periódica, seguimiento de los adultos mayores con signos de depresión leve, aunque
No se encontraron niveles moderados ni altos de presión en su mayoría. Es fundamental prevenir el avance de estos síntomas mediante intervenciones oportunas y focalizadas. Diseñar talleres y espacios terapéuticos intergeneracionales que promuevan el fortalecimiento de redes de apoyo familiar y social, dado que la soledad, la pérdida de vínculos significativos y la inactividad social son factores asociados a la depresión. Estos espacios contribuirán a una mejor calidad de vida. Ampliar el estudio a una muestra más grande y diversa en otros centros similares. Esto permitirá obtener una visión más representativa del estado de salud mental de la población adulta mayor limeña y diseñar estrategias de intervención a nivel comunitario y regional. Y por último, incorporar variables complementarias en futuras investigaciones, tales como el nivel educativo, condición económica, grado de funcionalidad física y percepción del apoyo social. Ello posibilitará comprender de forma más integral los factores que intervienen en la aparición o mitigación de la depresión en los adultos mayores. Como anexo número 1 tengo la matriz de consistencia. Aquí está todo el problema general, problemas específicos, el objetivo general, objetivos específicos, hipótesis general, hipótesis específicas, la variable, el diseño metodológico, población, muestra, instrumentos, la bibliografía que sustenta y justifica y delimita el problema, la bibliografía de sustento usada para el diseño metodológico. Como anexo 2 tengo la matriz de operacionalización de la variable, que es depresión. Aquí tengo su definición conceptual, la definición operacional. Es unidimensional, los indicadores, la escala de medición, que ya lo mencioné. Y por último, las referencias bibliográficas, que por su extensión no le he puesto todas. Y eso es todo, maestra. Gracias.